Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a hablar de arquitectura dominicana y de su relación con la historia de la conformación de la ciudad capitalina, de esa sociedad que se formó en esa época. Es común, amigos, ver cómo la historia de las ciudades corre paralela a su arquitectura. Historia y arquitectura llevan un maridaje que dependen una de otra. En el caso de la ciudad de Santo Domingo, esta inicia en la primera mitad del siglo XX una transformación arquitectónica que fue definiendo su perfil urbano hasta llegar a la ciudad que hoy conocemos. Pero, a pesar del valor patrimonial de íconos arquitectónicos que representaron toda una época, también es la historia y su curso la que hacen que muchas veces estos desaparezcan y las nuevas generaciones ni conozcan sus formas ni la historia que se tejió alrededor de ellos. Esta noche queremos hablar de estas edificaciones que marcaron un nuevo estilo y que constituyeron el inicio de esa nueva arquitectura moderna en nuestra ciudad. La arquitectura que se caracterizó por la simplificación de las formas, la ausencia de ornamentos y sobre todo por el uso de nuevos materiales como el concreto armado y también el acero, principalmente ya en las fábricas y ese otro tipo de construcciones. En la ciudad de Santo Domingo se construyeron muchos ejemplos y es lamentable quizás que la mayoría de ellos hoy ya no existan. Estas edificaciones contribuyeron a lo que fue una nueva ciudad, donde floreció la vida de distintos grupos y junto a sus obras, estos arquitectos se posicionaron frente a una época de avanzada. La arquitectura, amigos, quizás es el arte que más educa a los pueblos, porque a través de sus creaciones aprendemos nuevas formas de vida. Es indudable que la arquitectura crea nuevas relaciones entre el ser humano y el espacio a través de sus técnicas y a veces también decimos que la arquitectura es la voluntad de una época traducida en un espacio. Historiadores como Víctor Hugo incluso han dicho que a través de la arquitectura conocemos toda la historia de la humanidad y así es porque es un reflejo de todos los hechos y todo lo que pasa tiene que ver con arquitectura. Esta noche y en ocasión de las recientes demoliciones de la Casa Bojos en Santiago y de la casa de la familia Nader, ubicada en la Roberto Pastoriza, del famoso arquitecto dominicano José Manuel Reyes Valdés, mejor conocido como Nani Reyes, queremos pues hablar de esa arquitectura que marcó una época de avanzada en nuestro país e inició el desarrollo de nuestras ciudades, principalmente de nuestra ciudad de Santo Domingo. Bueno, pero para conversar sobre este tema hemos invitado esta noche a los arquitectos Cuquito Moré y Gamal Michelén, arquitectos muy queridos por mí, de los recuerdos de la universidad, de nuestra adorada UNCU. Y eso es recíproco. Claro, claro que sí. Entonces yo quiero preguntarles, Gamal, Cuquito, la mayoría de estos arquitectos que se destacaron en esta época tuvieron una formación internacional. Ya era para entonces la época de los años 50 y esta nueva generación de arquitectos estaba al tanto de las tendencias internacionales modernas ya en este momento. Y ya en nuestro país incluso se hablaba de una arquitectura tropical, queriendo ya pues colocar nuevos ingredientes, pero siempre dentro de este estilo ya moderno. Y a partir de los años 50, no solo en Estados Unidos y Europa, donde tenemos grandes arquitectos como Gropius y muchos otros, Mies van der Rohe, no solamente en Europa y Estados Unidos ya se gestaba este tipo de arquitectura, sino también en México, en Brasil, tenemos el ejemplo de Brasilia con Oscar Niemeyer y Lucio Costa, que nos dan como un marco al que imitar, al que referirnos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos relacionar este boom de la arquitectura moderna inicial en nuestro país de los años 50? ¿Cómo empezó todo? Y cómo arquitectos de la talla de Nani Reyes pudieron pues abordar la arquitectura dominicana, darle esa forma moderna y comenzar a hablar de lo que es una arquitectura propia, pero sumamente con referencia internacional y sumamente moderna. Gamal, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Tú me provocaste, pero no sabes que vas a mencionar a Víctor Hugo, que para mí es el más grande de los románticos. Víctor Hugo escribe una novela en el siglo XIX que prácticamente arquitectura Nuestra Señora de París. Tú lees Nuestra Señora de París y lo que te encuentras son todos los elementos descritos, aparte de la trama tan dramática de Quasimodo y de Frollo. Esto es una digresión.
Mira, Mónica, hoy en día se habla mucho en esta jerga contemporánea de aldea global. Sí. Y es cierto, el mundo se está compactando, estamos todos comunicados, es más fácil recibir las influencias. La misma revista AAA es una revista que viaja y sale de República Dominicana. Sí. O sea, nuestro país está en el mapa, no es como pasaba hace algunos años. Sin embargo, en esa época siempre el planeta ha sido un globo. Tú tomas el siglo XIX a final y te das cuenta que en Europa, en diferentes países, se dio prácticamente el mismo movimiento con diferentes nombres, que fue el Art Nouveau. Sí. Los alemanes le llamaban Jugendstil, tú lo puedes llamar Modern Style, secesión vienesa, estilo floreal, modernismo, como tú quieras. Pero era un movimiento que envolvía toda Europa. Esta gente vinieron de Estados Unidos y Europa, personas que tú mencionaste, bueno, Guillermo González, Nani Reyes, estudiaron fuera y trajeron una influencia de lo que se llama el estilo internacional. Y yo quiero destacar un detalle para pasar luego la palabra a Cuquito. Juscelino Kubitschek, que hizo una campaña política, no es que él dijo que iba a hacer lo que nunca se ha hecho, pero él sí dijo algo que él iba a hacer en 5 años, lo que no se hizo en 50. Y se refería específicamente a Brasilia, que fue una osadía de él. Y me gusta ese tipo de gobernante que se propone hacer algo y lo hace. Y lo hace. A un costo muy alto para Brasil, pero lo hizo. Porque ahí no había ni manera de llevar los materiales para hacer Brasilia. Era muy complicado todo, hasta en avión había que llevar cosas. Y Juscelino Kubitschek estuvo aquí en el país en la Feria de la Paz. Yo no quisiera ser tan nacionalista de decir que se influenció, pero puede ser que sí. Sí. Habían elementos en la Feria de la Paz, que es un entorno que tiene identidad propia. Lo que le pasaba a ese Gasco no depredado, que tenía su identidad como la zona histórica. Y yo creo que es interesante ese punto. Entonces él va a Brasil y el concurso lo gana Lucio Costa, que trabaja con Oscar Niemeyer, que murió recientemente. Y tú ves que hay coincidencia en todos estos países, una arquitectura que lo que los empalma es el término arquitectura internacional, que para mí es una modalidad del racionalismo europeo, sí, básicamente. Sí, sí. Con ligeras diferencias que a veces a mí mismo me es difícil separarlas, pero realmente fue eso. Nani Reyes llega aquí en los años 50, estudió en Estados Unidos, creo que en Texas, y se asocia con Billy Reed también, con William Reed, un gran arquitecto, y hacen una obra interesante, modesta, pero bien concebida. Me gustaría pasar la palabra a Cuquito Morey, que tú has escrito sobre Nani Reyes y sobre todo el mundo. Nosotros publicamos en la revista hace posiblemente algunos 10 años, quizás más, un trabajo de investigación que hicimos con la familia, sobre todo con el hijo Chuchu, que es contemporáneo, y a quien entrevistamos poco antes de morir, la viuda de Nani, por cierto. Doña Rosa. Hice una entrevista muy larga y muy detallada, donde inclusive tuvimos acceso al archivo de la familia, ¿no? De fotos y sobre todo de algo que Nani llevaba admirablemente bien, que es un log, una entrada de diario, ¿no? De cada proyecto que entraba a la oficina, cada hoja de dibujo, cada era cliente, muy organizado. Diariamente ese tipo escribía las visitas que hacía, todo. Entonces nosotros tenemos y publicamos ese documento, que es impresionante, porque no solamente te ayuda a fechar cada uno de los trabajos, sino a identificar cuáles fueron y en qué consistieron, ¿no? Pero qué disciplina tenía. No, impresionante. En algún momento decía, qué sé yo, marquesina de la casa Nader. Wow. La de Don Arnol, sí. O azotea del edificio no sé quién. O sea que habían proyecticos que entraban, que él atendía de acuerdo al requerimiento. Además que te ayuda al contexto histórico de la época. Claro, ¿no? Y al ritmo de trabajo que tenía Nani, que era un ritmo vertiginoso. O sea, Nani Reyes en 15 años de carrera, hizo mucho más obras que muchos de nosotros hoy en día en 30 años. Sí. ¿No? Y cuando había mucho menos ayuda, y menos máquinas. Gente, menos población y menos necesidad de arquitectura en el país, ¿no? Claro. Pero Nani fue un individuo extraordinario. Yo lo conocí un día que llevó a los hijos al colegio La Salle, porque durante la revolución del 65, que no hubo clases, separaron las clases, en La Salle había un curso matutino que era como una especie de campamento, donde nos llevaban a los muchachos para que tuviéramos algo que hacer durante el día. Muy bueno, dicho sea de paso. Sí, y ahí conocí yo a Chuchu, estuvimos juntos, y a la familia, a las hermanas de Chuchu, ¿no?
Y un día me recuerdo ver a Nani y me acuerdo como ahora, creo que fue a principios del 66. Porque la oficina estaba al frente de la Al sala. frente, correcto, en la Bolívar. Sí. Me acuerdo de un día como hoy que la familia Reyes no fue y nos dijeron, ¿no?, que se murió el papá Wow. de Chuchú en un accidente de tránsito. Sí, ¿no? Entonces, una muerte trágica, tengo entendido. Sí, yendo a Jaina, ¿no? Un cruce de un cable, un camión tirando a otro en la carretera, Wow. no lo vio y Dios murió. mío. Entonces me acuerdo yo del trauma de estar los días siguientes con ellos, compartiendo esa tragedia, esas cosas. Y eso nos unió mucho, ¿no? Hubo una amistad que creció, sobre todo con Chuchú, que era mi contemporáneo, es mi contemporáneo, que se ha mantenido hasta hoy. Entonces, hicimos ese trabajo. Yo escribí un artículo, un estudio, un ensayo que se llamaba Nani Reyes, el hombre, el legado y la huella, ¿no? Qué o algo lindo. por el estilo, Sí. no me acuerdo exactamente el título. Y efectivamente, como tú dices, quizás voy a extenderme más de lo que me corresponda, pero quiero aprovechar para dar el panorama completo. La arquitectura que trabajaron tanto él como Billy, como Gay Vega, como Manolito Vaquero, que fueron quizás junto con Antonio Caña y 4 o 5 autores más, Julito Hernández. Caro era de una generación anterior, ¿no? Estamos hablando de los arquitectos que en ese entonces podían tener posiblemente 40 años, ¿no? Caro ya tenía en ese entonces 50 y tantos, igual que Guillermo, que nació en 1900, ¿no? Guillermo González. Pero esa generación más joven, 10 años, 15 años más joven que la de los pioneros, asumió una tropicalidad que era producto de la época, ¿no? Sobre todo Nani, que viene de Texas, donde la influencia de Richard Neutra y de otros arquitectos de la esfera del Taliesin, de Wright, que estaba allá en Arizona, ¿no? Se desarrolló toda esa arquitectura, Bruce Goff, etcétera, con mucha piedra, con mucha madera, con mucho voladizo, con pérgola, con elementos estructurales muy limpios. Y siendo moderna era cálida. Exactamente. Esos voladizos. De una calidez y de un trabajo de luz y sombra que era ajeno al purismo racional de los 40, ¿no? Que es el purismo de los europeos. Que es el purismo que hereda González, o que hereda Caro, o que heredan los Povos, que hereda, ¿no? Esos Art Nouveau principios de los 30 y los 40 en Santo Domingo. Esa arquitectura, que muy bien, como dice Gamal, es reconocida hoy en día como arquitectura internacional, no tiene un adjetivo muy claro, ¿no? Lo de internacional es una especie de saco grande donde tú puedes echar muchas cosas, ¿no? Claro. Pero en fundamento fue un acercamiento a una condición inevitable. Tú haces arquitectura con lo que tu país y tu naturaleza y tu geografía tiene. Tiene y demanda. ¿Entiendes? O sea, tú tienes que trabajar con piedra en Santo Domingo, tienes que trabajar con barro en Santiago, tienes que trabajar con coralina en el este, tienes que trabajar con una serie de materiales que son lo que la naturaleza te da. Y evidentemente cualquier persona con sentido común pues aprovecha lo que más fácil le da al entorno, lo que le puede brindar el entorno. Entonces yo creo que Nani y Billy fueron quizás los principales autores dentro de esa corriente, ¿no? Ellos tuvieron una sociedad que duró 5 años, del 50 al 55. Eventualmente el hermano de Nani, Charlie, que también era ingeniero, se une al equipo, una especie de sociedad tripartita ahí durante un tiempo, que parece que no funcionó muy bien en términos personales, ¿no? Entonces a Nani le tocó continuar con su hermano, por razones evidentes, digo a Billy, ¿no? Y Nani eventualmente decidió independizarse a partir del 55. La carrera de Nani arrancó igual que la de Billy, ambas, ¿no? Fueron vertiginosa. Sí, y ellos inclusive decían en un momento, Patricia, la hija, y Carlos, que es contemporáneo mío, compañero de universidad, Carlos Reed, nos contaban que don Billy y Nani decían que en un momento determinado en la ciudad de Santo Domingo, en el centro histórico y en Gascue, había en cada calle una obra de ellos. ¡Wow! Tremendo logro. O sea, que ellos tenían en proceso continuo, qué sé yo, supón tú, 20, 25 obras, ¿no? Sí, mucho. Que para tú manejar con un equipo
25 obras a la vez. Y de maestros de obra y de obreros al mismo tiempo. Incluyendo edificios de apartamentos. Como incluyendo edificios en el centro histórico, el RICAR, el CHM, qué sé yo, había muchísimas piezas, ¿no? El hotel comercial, muchísimas cosas que eran edificios importantes que se hicieron en el momento. Y fíjate como tú dices que él llevaba cada ficha de cada obra que le ha entrado, o sea que es obvio que fueron sumamente organizados para poder manejar tantos proyectos al mismo tiempo. Nos tenemos que ir a la pausa y es importante destacar que este fue el primer boom quizás de la arquitectura dominicana ya moderna, porque como tú dices también hubo esa antes de la otra, de la primera generación, racionalista, que, ¿no? Blanco. que tuvo José Antonio Carios y los demás, pero esta fue la primera que introdujo elementos autóctonos del país y todo desemboca lo que tenemos hoy, ya una ciudad sumamente moderna y ya con materiales sí de verdad muy internacionales, porque a pesar de que también se siguen usando los materiales autóctonos y más también ahora en los polos turísticos donde vemos piso frotado, vemos la cana y todo esto, pero ya tenemos una la paleta es muy amplia, ¿no? Sí, la paleta ya es muy amplia. Hemos visto que ya nuestra ciudad se sitúa entre las más modernas del mundo sin compararla con los grandes rascacielos, porque no estamos hablando ya de ese tipo de ciudad. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar un poco más de la relación de la sociedad, la ciudad y la arquitectura. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor.
Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Buenas noches, bienvenidos a su segmento Educando la Mirada. Hoy, siguiendo con el Renacimiento, veremos la obra escultórica La Piedad Vaticana de Miguel Ángel. Visita obligada para los que van a Roma y más específicamente a la Basílica de San Pedro. Gamal, ¿qué tiene de especial esta escultura? Bueno, lo primero es que hay muchas piedades que hizo Miguel Ángel. Esta es la de su juventud. Él hizo la piedad de Rondanini, la piedad florentina. La de Rondanini está en Milán. Y esta es la Pietà Vaticana o Piedad. Desde que tú entras a la Basílica de San Pedro en el ala derecha, te encuentras con ella y es sublime, es una cosa sobrecogedora. Sin embargo, te diré que es un gran teatro, un drama. Si tú lo observas con cuidado, ya Cristo está muerto con 33 años y María es más joven que él. María parece de 20 en el rostro, porque es una piedad idealizada, es platónica. María carga a Cristo como si Cristo no pesara. Tú no ves en el rostro de María, él parece que levita, que está flotando con éter. Tú no ves en el rostro de María el dolor de una madre que acaba de perder un hijo. Fíjate que en la escena bíblica estaba tan desgarrada esta señora, la Virgen María, que Cristo le pide a Juan que la reciba en su casa, porque no soportaba a María el dolor. Sin embargo, tú la ves tranquila en la piedad. Y otra cosa importante que es característica del Renacimiento es la triangulación. La composición es un triángulo que por eso se da armónico. Eso sin hablar de la pericia técnica de Miguel Ángel, que trabajaba el mármol como si fuera piel humana. Tú ves hasta los ropajes, los pliegues, etc. Entonces la piedad es una obra sobrecogedora, teatral, pero no por eso no deja de impactarnos. O sea, es un impacto profundo lo que causa contemplar la piedad cuando entras a la Basílica de San Pedro. Leí que un fanático golpeó esa imagen a martillazos. ¿Es eso cierto? Sí, un desquiciado, un australiano, Laszlo Toth, llegó premeditadamente porque fue con un martillo en la mano y gritó que él era Jesucristo y le entró a martillazo a la piedad. Sin embargo, quiero destacar que la restauración de la piedad, que estuvo muy dañada, fue otra obra maestra reciente. Yo creo que eso pasó en los años 70, 80, por ahí, porque utilizaron casi el 90% de piezas originales para que la obra no pierda su integridad. Sin embargo, este loco le entró a martillazo. Hoy en día, cuando tú vas allá, te vas a encontrar que está protegida con un vidrio que creo que es antibalas, para que no aparezca otro fenómeno a hacer de las suyas. ¿Cuándo es que el Vaticano adquiere la obra? La obra la compró un cardenal, o le encargó un cardenal originalmente a Miguel Ángel, le pagó muy bien, 400 ducados de oro, pero el Vaticano en el siglo XVIII la compra también. Y la tiene ahí, es una de las piezas clave, igual que el baldaquino de San Pedro, de Gian Lorenzo Bernini. La piedad es un paradigma. Las otras piedades de Miguel Ángel ya son manieristas, inclusive quedan inconclusas. El manierismo, o a la maniera de, es un preámbulo a lo que sería el barroco de Bernini, Borromini y Guarino Guarini. Bueno, amigos, la verdad es que no es para menos que esté protegida esa obra. Señores, nos despedimos. Estuvieron con ustedes en su segmento Educando la Mirada, Gamal Michelén y Patricia Gutiérrez Fiallo. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, Salón y Maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, Salón y Maquillaje.
preguntaba Gamal en el segmento anterior, ¿cuál es la relación entre sociedad, arquitectura? ¿Cuáles eran las demandas de esa época? Vivíamos una dictadura. ¿En qué influyó también esto a las obras que se hicieron, Gamal? Mira, hay un libro, a mí me gusta mucho chequearlo cómo comienza un libro. Por ejemplo, 100 años de soledad tiene un comienzo espectacular. Cuando dice que aquella tarde recordó que su padre lo llevó a conocer el hielo. Sí. Ya tú sabes que te va a gustar el libro. O sea, el libro te cautiva empezando. Y sucede con una obra que se la recomiendo a todos mis estudiantes, y creo que el 10% la lee. No, el 90% la lee. Que se lee de una sentada, que es de lo espiritual en el arte de Vasily Kandinsky. Y Kandinsky tiene un comienzo espectacular. Dice, toda obra auténtica es hija de su tiempo y a veces madre de nuestros sentimientos. Claro. Es fantástico. Siempre respondemos a nuestra época. Claro. La gente habla a veces, el deconstructivismo es un caos organizado, que es interesantísimo. Pero es nuestra época, o sea, ese es nuestro tiempo. Nosotros no podemos vivir con una nostalgia del pasado. Es lo equivalente a la música rap. Que mira, cuando yo te cité a Víctor Hugo con la novela Nuestra Señora de París, es una novela nostálgica, porque empezaron a amar el gótico. El gótico había pasado hace tiempo ya. Es lo que pasa, por ejemplo, y te voy a decir una traba que tenían esos arquitectos que para mí tienen un valor extra. Eso del 50 al 60 o 61, la dictadura de Trujillo. Tú ves Bellas Artes. Bellas Artes parece un templo griego hecho en el siglo XX, cuando ya la ópera de Sydney en Australia estaba hecha. Entonces, yo creo que eso es una inconsistencia histórica. No criticando a... Bebecito Martínez fue el promotor, y a Cookie Batista. ¿No? Que está vivo, está en Santiago. Yo le pregunté a Cookie eso y me dice, es que había mucha presión. Por ejemplo, María Martínez quería eso. ¿Y quién iba a decir que no? Una vez nos contó Monsito Bar López Penja en clase, que fuimos el último grupo que le dio clase y se retiró. Para mí fue un privilegio, era un gran hombre. Creo que aquí debería haber una avenida con su nombre. Y él decía que haciendo el María Auxiliadora, que es un barrio interesantísimo, porque sigue la topografía del terreno, no en el María Auxiliadora, él quiso hacer eso en otro lugar. Y estando ahí Mozo Bonetti y él jovencito, temblando, dijo él, porque era Trujillo, él no miró a Monsito Báez. No voy a decir la palabra que usó Trujillo, la voy a limpiar un poquito, estamos en televisión. Él le dijo, Bonetti, explíquele al joven que las curvas son para los homosexuales. Wow. Que haga la cosa recta como los hombres. O sea, fíjate, y es una presión que él tenía que obedecerla. Sí. Él tenía que obedecerla. Sí. Como cuando trazó la Máximo Gómez, la Máximo Gómez para hacerla, había que expropiar una finca que era de Trujillo. Claro, Trujillo le dio el permiso. Entonces, es interesante cómo un gobierno tan fuerte, un régimen dictatorial, influenciaba en ellos y sin embargo hicieron buena arquitectura, excelente arquitectura. Pero mira como tú bien señalas que sí, era... Sí, y contextualizada a los tiempos. Yo creo que estuvimos al día con respecto a lo que pasaba en el mundo. En dos corrientes, es verdad. Como tú dijiste eso, yo estoy de acuerdo. O sea, la arquitectura internacional es un término. Claro. Es como cuando tú dices el post-impresionismo, para tú meter a Gauguin, a Van Gogh, porque tú no sabes qué decir. Bueno, fue la época después del impresionismo. Claro. Porque son todos diferentes. Cézanne es muy diferente a Gauguin, Gauguin a Van Gogh a Toulouse-Lautrec. Entonces tú lo englobas en un movimiento. Y eso para mí pasa con la arquitectura internacional. No es que no tiene características. Y está pasando ahora mismo. Claro. Hay mil cosas ocurriendo que tú no sabes cómo bautizarlas. ¿no? Es que también las cosas no hay que bautizarlas. Se bautizan después que pasan. Pero es la naturaleza humana tratar de entender. Que lo hacen. Entonces yo creo que eso es un valor añadido. Yo recientemente, yo sé que vamos a caer en el tema más adelante, pero la quiero citar la casa. Hubo una demolición de la casa de la familia Bojo, creo que está en la calle Restauración en Santiago. Yo la visité y estuve mucho rato allá con la señora que la encargó. Creo que murió ya, muy mayor. Tenemos por aquí, esta es la de Arnold Nader, esta que tenemos en pantalla. Esa es la de Arnold Nader, la Roberto Pastoriza. Es muy interesante. Lo que no se ve en la foto, lo más interesante, unos paraboloides. Sí, creo que lo tenemos aquí, más para, del otro lado. Vamos a poner. Y cenamos con Don Arnold, ¿te acuerdas, Mónica? Sí, en la casa con Odette, pero en la casa de Don Arnold. Y yo hablamos mucho sobre esta casa y me dice, hubo una confusión, porque yo le entregué a Nani un plano del solar y decía 1000 metros cuadrados, eran 2000 metros. Y él hizo el diseño basado en 1000 metros y lo redactó. Interesante anécdota. Sí, claro. Tú sabes cómo se trabajaba antes, ahora las cosas son más cuidadosas. Sí. Pero mira qué bello ese juego de paraboloides, en una casa sencilla. Sí. Yo creo que Nani Reyes era modesto con su fachada. Pero lo era él. Pero vaya la modestia. Esa es una de las más lujosas. Es una de las casas que tiene mayor, digamos, espectáculo, ¿no? Sí. Y
De todas no maneras, deja de ser un espectáculo. maneras, la casa en sí, más allá del detalle de los paraboloides, es sencilla, la es planta de la casa era maravillosa. Había un patio en torno al cual se movía la casa entera, se separaban las zonas sociales de los dormitorios. Los calados de esa casa, esta es la otra, esta es la casa Bojos, que está siendo en este momento, justo en este momento, intervenida en Santiago de los Caballeros. Es una pena. Es una casa muy extraña porque tiene un arco y medio. Sí. Que es Pero algo, le da dinamismo. Es algo muy no completa el McDonald's, tú ves. Sí. No, y es algo muy anticlásico porque nunca un arco es medio arco, porque para ser arco tiene que estar apoyado los dos lados, ¿no? Pero es un gesto estructural, es una audacia interesante, muy bien resuelta. Y Cuquito, las vigas son invertidas. Sí. Tú dirás, no es nada, no, pero para ese tiempo sí, como la vivienda de don José Aguilar, la familia Aguilar Torman, que la hace Benjamín Payewonski, que es el primer diseño que Benjamín hace completo. Él había hecho trabajos, según me dijo don José, y las vigas son invertidas y la casa se ve diferente, y eso lo logran ahí. Entonces yo creo que esta gente lo hizo bien, o sea, lo hizo bien. Inclusive hay un detalle de algo de Nani Reyes, que es la Pepsi Cola, otro edificio modesto, pero tenía una particularidad que yo recuerdo desde muchacho que me llamaba la atención, y era que se veía la fábrica trabajando con el vidrio, que eso lo hizo Walter Gropius en la fábrica Fagus, la Fagus Workbund en Alemania, donde, claro, por una tendencia socialista que él tenía, él quería que se viera cómo estaban los obreros trabajando, que no fueran explotados. Por dignificarlos, ¿tú crees? Como... Sí, le da una dignidad al obrero. Además, oye, ese edificio es bellísimo, porque parece que el vidrio soporta la losa. Sí. Eso le da como una ligereza. Para mí es precioso. Un edificio que quizás lo hubieran quemado en alguna universidad en diseño, porque le hubieran hecho una planta y una elevación muy sencilla. Y sin embargo, para mí es una obra maestra. La obra de Walter Gropius es uno de mis arquitectos favoritos. Entonces yo te quiero decir que esta gente estuvo al día, se contextualizó en la época, aunque pasaran por 10 o 12 años de la dictadura, ellos tuvieron esa osadía. A don José Antonio Caro, que yo sé que es antes, pero eso trabajo en la universidad, en la UAS. Sí. Lo hicieron bien. Yo creo que tú tienes razón, yo coincido contigo. Hubo un momento en el cual la arquitectura dominicana moderna de ese periodo, yo te diría en particular del 39 al 55 posiblemente, ¿no? Sí. Estuvo en la vanguardia, no solamente de la región, sino de América Latina. Sí. Mira, actualmente el próximo 29 de marzo se va a abrir en Nueva York, en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno, un show en el cual nosotros colaboramos como curadores de la arquitectura dominicana. Que es el primer show que se hace después de los años 50 sobre arquitectura latinoamericana. Wow, ¿cuánto tiempo? Y cubre el periodo 55-80. Wow. Que es un periodo de arquitectura precisamente internacional. O sea, arranca con la feria, Brasilia, toda esa arquitectura de los 60 brutalista en Caracas o en Río de Janeiro. Sí, también en Caracas hay muchas. Las cosas de México, las cosas de Pani, la arquitectura habitacional mexicana, que es extraordinaria. Las cosas posteriormente del brutalismo paulista, etc. No, o sea, es un momento interesante que hasta ahora no ha sido revalorado por la crítica internacional. El MoMA está siendo pionero en eso, me parece interesante. ¿Y cómo ustedes han participado, Cuquito? Bueno, nosotros escribimos un texto que yo espero que forme parte del catálogo y que de alguna manera se va a citar en la exposición. Identificamos y sugerimos algunas obras con el problema de que un museo requiere de material museable. Claro. O sea, requiere de un plano espectacular, de una maqueta espectacular, de una foto espectacular, que nosotros lamentablemente no. Mira, Cuquito, yo vi una exposición de Alvar Alto en el MoMA. Sí. Y el montaje es una cosa asombrosa. Sí. Había maquetas que tú metías la cabeza para ver los interiores. Sí. O sea que no sé qué tan representados estemos, pero el ejercicio de comparación de la arquitectura latinoamericana en ese periodo ha sido, digamos que intelectualmente muy rico, ¿no? Pero muy bueno. ¿Esto va a ser en abril? Yo creo que el Estado debe apoyar económicamente. El 29 de marzo se abre esa noche en el show. Nosotros fuimos invitados. Es un privilegio. Un privilegio. Claro. En la noche del 24 hay una especie de apertura suave para los participantes. Vamos a ese viajecito a Nueva York. Yo encantado que compartamos esa noche. ¿No? Sí. Pero bueno, el tema es que sí creo que aquí hubo un proceso
de crecimiento de la arquitectura dominicana. Yo te lo puedo decir porque he estado trabajando con el Caribe mucho a través de las revistas, ¿no? Claro. Archivo de Arquitectura Antillana, del 95 hemos estado viajando por toda la región, conociendo a fondo lo que ha ocurrido, y te puedo asegurar, ¿okay?, que aquí, del 40 al 50, lo que pasó en la República Dominicana, con el trabajo de Guillermo González, el pionero, el trabajo de... El Jaragua, el Jaragua, el Jaragüita, el Copelo, la Casa Pichardo, la Casa Chat. Hubo un trabajo en la Facultad de Medicina de Caro, los edificios de los Pou, las casas de Pou en Gascue, los edificios de Pou en el Aguas. O sea, aquí hubo una transformación radical de la cultura arquitectónica dominicana. En menos de 10 años aquí se le dio la vuelta al mapa. Algo que todavía hoy ni siquiera nuestros arquitectos contemporáneos han sabido reconocer bien. Y los estudiantes de arquitectura todavía no lo viven bien, ni mucho menos la cultura dominicana. Cuquito, una pregunta odiosa, ¿te la puedo hacer? Muchas, por favor. Te hablo de una persona, mi familia fue antitrujillista y yo también lo soy. Pero Trujillo apoyó las artes, apoyó el talento. Óyeme, aceptó exiliados que eran antifranquistas, que era su aliado. Como es el caso de Manolo Pascual, un anarquista, que es el primer director de Bellas Artes. Joaquín Ortiz. ¿Qué tú piensas de eso? Bela Zanetti. Mira, yo creo que el arte dominicano se dio a pesar de Trujillo. ¿A pesar o él lo apoyó? A mí me da la impresión de que Trujillo era un individuo artísticamente ignorante, que precisamente por eso dejó existir cosas que él no estaba muy seguro que estaban ocurriendo. Sí. Yo no estoy tan seguro de que Trujillo haya tenido una capacidad intelectual como la que tuvo Hitler, que sí tenía una visión... ¿Que fue artista Hitler? Una visión de proyecto, una visión de identidad artística muy fuerte. Yo lo que sí creo que al final, y no tanto al final, que él se dio cuenta de que eran símbolos de poder también. Correctamente. Y lo permitió también por eso. Sí, aunque no tuviera la inteligencia para darse cuenta. Ya él en los 50 sí, de alguna manera asumió cierto grado de responsabilidad, sobre todo a través de Gasón. Cuando a Gasón lo proscriben por lo que ocurrió con la Casa del Cerro y el problema que tuvo, ya Trujillo tenía, sobre todo el entorno íntimo, la mujer de Trujillo tenía una idea de qué significaba la arquitectura, qué podía ser ostentoso, qué podía ser demasiado clásico, qué podía ser poco moderno, etcétera, ¿no? O que era, en lo contrario, contrariamente, demasiado moderno. Y también el solo hecho, incluso más allá del estilo, el solo hecho de él ser el benefactor de muchas cosas grandes, y mira, pues, te voy a decir, los tiempos más grandes en la historia de los pueblos es cuando sus gobernantes tienen la visión de apoyar las ciencias y la cultura. Claro. Lo tuvieron los Medici, porque los convence Vasari, que le habla a Cosimo de Medici o Cosme, y le dice la cultura es un poder político. Y lo entendió. Sí, aquí, lo tuvo Pericles en el siglo V antes de Cristo, cuando se hace el Partenón. O sea, Pericles para mí es el gobernante más grande que ha tenido Grecia. La gente habla de las glorias de Grecia, pero no es de Grecia, por Dios. Es la Grecia de Pericles, el siglo de oro. Y no solamente eso, tuvo la visión. En nuestro país se ha visto también que los gobernantes que se recuerdan son los que hacen intervenciones urbanas y arquitectónicas. Que aquí son muy criticados, le dicen intervenciones faraónicas. Pero es lo que se recuerda y es la ciudad, es la historia que se marca. Cuando los gobernantes no intervienen en las ciudades, su recuerdo pasa sin... Claro. Ahora hay maneras de intervenir bien y mal. ¿no? Pero se recuerdan como quiera. Pero fíjate el orgullo, por ejemplo, Augusto dice en una ocasión, claro, gobernó 37 años porque consiguió la paz. Yo recibí una Roma de barro y le entregué de mármol. Es lo que te digo. Fíjate cómo era importante para ellos ese desarrollo de la arquitectura y de la ciudad. Incluso el cambio es siempre recordado, malo o bueno, claro que, y al final las cosas se adecúan a las necesidades. O sea que yo creo que el gobernante que no hace nada, claro, si no hace nada malo es mejor en cuanto a intervención, pero será menos recordado como quiera. Definitivamente. Nos vamos a la pausa, volvemos. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda.
Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes,
la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad. Bueno, como decía en la introducción, Gamal, Cuquito, cuando hay demoliciones, por así decirlo, cuando desaparecen íconos de la arquitectura, íconos de cualquier cosa incluso, se pierde la memoria histórica y los jóvenes no conocen ni las formas de esas edificaciones que existieron, y lo que más me preocupa es que tampoco conocen las historias que se tejieron alrededor de ellas. Entonces yo les pregunto a ustedes, ambos preocupados siempre por la conservación del patrimonio cultural dominicano, de la arquitectura y de todo nuestro patrimonio, ¿cómo pudiéramos lograr que las nuevas generaciones conocieran estas edificaciones que a lo mejor casi ni existen y llevarles al presente pues estos recuerdos y que sean parte de las vivencias de su memoria histórica también, como lo fueron para nosotros el Hotel Jaragua, como lo fueron pasear por calles que eran, claro, que eran peatonales en entonces, que por ejemplo el Conde, pero ya el Conde ni siquiera se puede pasear, ya aquello está destruido. ¿Cómo pudiéramos transmitirle? ¿Hay alguna forma de hacer esto? Mira, brevemente, tú recuerdas que anoche en una charla que tú tuviste presente, yo cité respecto al Duomo de Brunelleschi en Florencia, cómo al frente hay una estatua de Filippo Brunelleschi mirando el Duomo y como proyectándolo. Eso es una ciudad pedagógica. O sea, es una ciudad que tú vas caminando y dices, concho, parece que fue este que lo hizo. Un arquitecto que no ha sido valorado en su justa dimensión. O sea, Brunelleschi crea la cúpula renacentista y un buen modelo de palacio renacentista. Nosotros tenemos que ser más cuidadosos con eso. La demolición de la Casa Bojo es terrible. Joan Manuel tiene una canción que dice rápido que nunca vuelve aquello que se pierde. Sí. Después que tú pierdes eso, perdiste parte de la memoria. Hay cosas que debemos preservar y que debemos enseñar. Yo estaría a favor, se lo digo al Ministerio de Educación y al de Cultura, de que haya una materia de enseñanza de lo que es el patrimonio dominicano en nuestras escuelas. O sea, que el estudiante sepa eso. Europa vive de eso. Europa vive de su historia. Sí. Entonces son ciudades que tú te cultiva aunque y tú la gente no, se identifica más con sus ciudades aunque y su tú historia. No lo quieras, sucede. Claro. Y eso es un tema importante. Yo quería recalcar algo. Fíjense, nosotros no estamos muy conscientes todavía, aunque ya he oído algunas veces repetida la idea. Santo Domingo es la ciudad más grande, más populosa y con la dinámica comercial y económica más importante de todo el Caribe. Posiblemente Panamá lo sea, pero acuérdense que Panamá tiene una economía un poco ficticia. Sí. Okay. Pero Santo Domingo es la ciudad más importante del Caribe. La dinámica cultural dominicana es impresionante, aunque nosotros no la apreciemos. Sí. Okay. Y la capacidad de revalorizar nuestro patrimonio que tenemos es enorme. Aquí solamente hemos visto o las playas en el turismo costero o la zona colonial. La zona colonial está siendo intervenida no necesariamente de manera exitosa, pero por lo menos se le está haciendo caso. Ahora, el resto de la ciudad, el resto de los pueblos inclusive, tiene una serie de valores
de representación de lo dominicano, de lo que nosotros hemos sido capaces de hacer como pueblo, como cultura, como industria. La capacidad industriosa del dominicano no se está expresando. No lo estamos valorizando, ni siquiera la estamos reconociendo nosotros mismos. Y lo peor es que se puede perder y quedar en el pasado, es que hablar y no de volver a memoria aparecer. Histórica, la memoria histórica es un término muy abstracto. Yo prefiero decir qué fuimos nosotros, cómo hicimos, cuáles fueron los valores, cuál fue el esfuerzo que tuvo que hacer Guillermo González para poder hacer el Jaragua con su hermano Alfredo, con albañiles que nunca en su vida habían hecho lo que hicieron en ese momento, con puertas de vidrio templado que aquí jamás se habían instalado, con calderas, con determinados materiales y ventanas aisladas que aquí jamás se habían instalado. O sea, ¿cuál fue el brinco que dio la sociedad en ese momento? Y que nosotros con una demolición para hacer un edificio anodino, estúpido y de catálogo norteamericano, demolimos y destrozamos. Entonces, eso hasta que nosotros no lo reconozcamos, nosotros no sepamos que tenemos el proyecto de nosotros sacar de nuestra mina, de nuestro suelo, de qué somos nosotros como cultura y explotarlo de manera industriosa, nosotros no estamos perdiendo el potencial que tenemos como pueblo, ¿no? Hasta para una internacionalización, porque nosotros que tenemos una industria del turismo pujante y prometedora, si brindamos lo mismo que brinda todo el mundo, ¿por qué van el turismo, por ejemplo, europeo, esas ciudades españolas o de otros países? Tienen algo pues muy propio, un sello muy propio que nosotros pudiéramos tener y estamos perdiendo. Claro, ¿quién ha dicho que lo español colonial es más importante o menos importante que la arquitectura moderna de los años 40? ¿Quién ha dicho eso? Claro, y se identifica tanto al contrario, una etapa. yo creo que la arquitectura de la libertad y de la construcción de una democracia dominicana puede ser mucho más importante para el crecimiento futuro nuestro que la arquitectura de la colonia. No estoy valorando. No, son etapas distintas. El patrimonio es dinámico. Claro. Los españoles vienen aquí, depredan, instalan esa arquitectura, ahora ese es nuestro patrimonio, lo asumimos. Eso pasó en esa época. Exactamente. Hay una palabra, no sé si está en el diccionario, una mismidad, que fulano hace el Jaragua y empieza a hacerse lo mismo y se crea una época. Pero esa mismidad adquiere características propias y personalidad y se convierte en nuestro patrimonio. El patrimonio es dinámico, realmente es dinámico, el ojo se acostumbra a ver. Claro, bueno, pues no nos queda más tiempo. Quisimos hacer este recorrido por esa arquitectura de los años 50, 60, 70, y creo que es importante que ustedes, amigos, en sus casas valoren esto que estamos hablando del patrimonio monumental que tenemos en nuestro país, porque como decía, y siempre hago hincapié, nuestra historia se conforma de muchos estadios, y el patrimonio del arte, el patrimonio arquitectónico y nuestra historia personal de cada uno de nosotros confluyen en el tiempo, en el espacio, y qué mejor que la arquitectura para definir nuestra vida, nuestros recuerdos. Es como una película del cine que uno la va viendo y va pasando por callejones. Decía un arquitecto que no me acuerdo quién era, que la arquitectura, si no emociona, no es arquitectura. Y todas esas emociones son parte de esa vida que los que hemos vivido en ese conglomerado, en esa ciudad, en ese lugar, pues sentimos en un momento dado. Gracias a Gamal Michelén, gracias a Coquito Moré, gracias a ustedes por sintonizarnos cada domingo a las 11 de la noche. Y recuerda que puede volver a ver este programa los miércoles a las 4 de la tarde en el canal 38 de CTV. Hasta la próxima semana. Thank you.